Bueno, ¿cómo andan, gente? Buenas tardes. Hoy vamos a ver un tema que es clave en el parcial, que es la distribución normal. ¿Tá? Son un poco, pero bueno, lo vamos a arrancar a ver ahora. Lo vamos a repasar un poco la clase que viene, pero háganse la idea de que dentro de lo que es el parcial van uno o dos ejercicios de esto son los que pulen la nota, por así decirlo. ¿Estamos? Vamos a presentar. Entonces, supongo que ahí deberían estar viendo el PowerPoint, ¿estamos de acuerdo? Avísenme si no es así. Perfecto. Sí se ve, profe. Dale, grabamos la clase. Entonces, la distribución normal. Nos dice que cuando nosotros tenemos o estamos analizando una magnitud y está sujeta a una gran cantidad de causas de variación, ¿está? Y estas son pequeñas e independientes una de otras. ¿Tá? Ya voy a dar un ejemplo. Hay dos ejemplos por dar. Uno es el que tenemos acá abajo y el otro es el que yo habitualmente veía en el plan de pintura. Nos dice que estos valores individuales de lo que nosotros vamos a estar midiendo se van a distribuir respondiendo a lo que es la ley de Gauss o la ley normal. ¿Tá? Y la particularidad que encuentra esta ley es que, o que le confiere a esta ley un gran carácter de generalidad. Es decir, nosotros no podríamos ir a la ferretería o a un lugar industrial y decirle que yo, tengo este bulón que se distribuya de tal manera y quiero que tengamos dentro de el área bajo la curva cierta magnitud. ¿Tá? Bueno, eso no lo podemos hacer, por eso vamos a recurrir a lo que es la ley de Gauss o ley normal. ¿Tá? Y el ejemplo que nos da acá es, por ejemplo, si nosotros consideramos una variedad comercialmente pura de trigo que nosotros tuviéramos la oportunidad de poder separarlas en pequeñas áreas o pequeñas parcelas, en donde a priori nosotros diríamos, bueno, son todas iguales, y partiendo de la base que estaríamos en un campo que presupondríamos que es homogéneo, ¿está? Si nosotros cosecháramos, vamos a poder observar que no vamos a poder obtener el mismo peso en cada una de las parcelas. ¿Por qué? Porque primero, como dice ahí, entre los granos existen distintas variedades de distintas diferencias genotípicas o genotópicas, como quieren llamarlo. La fertilidad del suelo, podríamos decir la constitución fisicoquímica, la lluvia, porque si bien nosotros decimos, bueno, está lloviendo sobre esta área, pero la realidad es que no va a caer de la misma manera o de forma uniforme en todo el área. Las malas hierbas, o sea, no vamos a tener en todas las parcelas, aunque a priori habíamos dicho que se distribuyen homogéneamente, y la acción de plaga. ¿Tá? Es decir, son todas pequeñas influencias que nosotros vamos a tener sobre esta magnitud que estamos analizando. Y si, por ejemplo, nos fuéramos a otro lugar, por ejemplo, a un espesor de pintura dentro de la cabina de pintura de Fiat, entenderíamos que ese espesor está sujeto a una serie de variables como, por ejemplo, la humedad ambiente o la temperatura ambiente. Si nosotros tuviéramos menor temperatura, al solvente le cuesta evaporarse más, entonces tendríamos defectos y me haría variar lo que es el espesor que te favorece. Si, por ejemplo, el material, la chapa, sería otra variable que tendríamos que tener en cuenta. La aplicación manual de la pintura en los lugares donde se aplica manual. Entonces son todas pequeños factores o pequeñas influencias que eh, son la causa de variación que hacen que mi espesor de pintura se distribuya normalmente. ¿Estamos? Y vamos a ver cómo a partir de esta distribución que tiene
todas estas pequeñas variables. ¿Por qué digo pequeñas variables? Porque si por algún motivo nosotros encontramos una gran causa de variación, la lógica diría, bueno, anda a atacar esa causa de variación que podés manejar o que podés eliminar para poder reducir la variabilidad que nosotros tendríamos. Pero bueno, en este caso nosotros estamos analizando pequeñas variables sobre las cuales nosotros no podríamos tener injerencia. O sea, la temperatura ambiente, a ver, no la puedo estar manejando como yo quiera, o por ejemplo la humedad. Es muy difícil, ¿se entiende? Entonces, bueno, estas pequeñas causas de variabilidad hacen que tanto el rendimiento de cada parcela o el espesor de la pintura se distribuyan según la ley normal o la ley de Gauss. Fijémonos que ahí tenemos dos distribuciones, una que está más distribuida alrededor de un valor central y otra que está menos distribuida, perdón, la B, alrededor de un valor central, y tenemos A, que está más distribuida alrededor de ese valor central. También podemos ver que existen diferencias entre lo que es el promedio de A y el promedio de B. ¿Está? Y algo que es muy importante es que la ley de Gauss queda completamente determinada cuando nosotros podemos conocer mu y el desvío estándar epsilon este que tenemos acá. Y lo vamos a expresar como x, que se distribuye aproximadamente de forma normal, con mu y un desvío estándar, o epsilon como lo llamábamos anteriormente. Y como nos dice ahí, se dice que la variable aleatoria x tiene distribución normal con, como dije, con mu y desvío estándar epsilon. ¿Está? Algo que es muy importante que tenemos que entender y algo que veíamos en lo que era distribución de probabilidad de variable discreta es que nosotros en esta gráfica vamos a tener debajo de la curva la distribución de probabilidad. Es decir, que todo el área que nosotros vayamos a tener bajo la curva, ¿tá?, va a ser igual a 1. Y como veíamos anteriormente, habíamos encontrado la función cuantía para lo que era la distribución, ya sea Poisson, hipergeométrica o la binomial. Bueno, acá nosotros dijimos que al cambiar, al pasar de variable discreta a variable continua, nosotros decimos, bueno, ahora tenemos función de densidad. Fíjense que la función de densidad es la que tenemos acá, que es 1 sobre la raíz cuadrada de 2 por pi por el desvío estándar por e a todo ese choclo que tenemos ahí. Y que esta función densidad va desde menos infinito hasta infinito. Entonces, si va desde menos infinito hasta infinito, ¿qué tendríamos bajo la curva? El 1. ¿Está? Todo el área bajo la curva dijimos que era 1. Esta es una característica que tenemos que tener en cuenta porque ya vamos a ver cuando calculemos distintas probabilidades que vamos a ir para un lado o para otro. ¿Está? Y vamos a tener que ver cómo hacemos, porque ya en breve, que es lo que está a continuación, cuando tipifiquemos la variable, vamos a ver que nosotros vamos a caer del lado negativo. Bueno, vamos a tener que saber qué hacer con ese z. ¿Está? Entonces, como dijimos recién, para nosotros poder hacer uso de los valores de probabilidad que tenemos tabulados, lo que tenemos que hacer es transformar una variable aleatoria x, como dijimos, no sé, a ver, la longitud de una varilla, ¿está? Tenemos que transformar esa longitud de la varilla, que tiene una distribución normal, en otra variable z, ¿está?, con distribución normal, pero ahora va a estar tipificada o estandarizada. ¿Está? El hecho de que nosotros la tipifiquemos o la estandaricemos va a hacer que la media sea igual a 0 y el desvío estándar sea igual a 1. ¿Está? Ya vamos a ver cómo. Y por otro lado, el valor de z va a ser representativo de el número de desviaciones estándar que el valor de la variable x que estamos hablando se distancian de la media. Ya vamos a ver con un ejemplo que esto es más fácil, pues por ahí esto, hablándolo de tipificar o no tipificar, es un poquito abstracto.
Tenemos las propiedades, esto no hace falta que lo veamos. Y vamos a ver qué característica tiene la gráfica de la distribución normal. ¿Está? Fíjense que la curva de Gauss o la distribución normal, cuando la tipifiquemos, vamos a decir que es unimodal y simétrica en torno a mu en la general y en torno a cero en la tipificada. ¿Está? Siendo coincidente la media con la mediana y el modo. Va a tener dos puntos de inflexión, que los podemos ver acá, o sea, en menos 1 y en 1, o en 1 menos un desvío estándar, o 1 más un desvío estándar. Es asintótica a más menos infinito, y como dijimos recién, el área entre la curva y el eje de la abscisa, por definición de función densidad, y por lo que venimos viendo hasta ahora, va a ser siempre igual a 1. ¿Está? Entonces, como habíamos dicho, para poder hacer uso de la tabla, nosotros lo primero que tenemos que hacer es calcular este z que, fíjense bien, va a ser igual a x menos mu, todo eso sobre el desvío estándar. ¿Se entiende? Y si vamos a la tabla, o sea, para entrar a la tabla, fíjense que vamos a tener que usar que la probabilidad va a ser igual a z menor o igual a un determinado valor de x. Fíjense que la función densidad va desde ese valor de x que yo estoy buscando hasta menos infinito. ¿Estamos? Y en la tabla, la particularidad que vamos a tener que, o va a aparecer, es que muchas veces en vez de z va a aparecer t. ¿Estamos? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta que para el cálculo de la probabilidad va a haber muchas veces que vamos a tener intervalos y fíjense que si es menor a o menor igual, va a ser siempre lo mismo, a diferencia de lo que veíamos por ahí con la distribución de probabilidad de variable discreta. ¿Está? Acá si dice menor o menor igual, va a ser exactamente lo mismo. ¿Estamos? Este Sí, ejercicio. profesor, bien. Vamos a ver ahora este ejercicio que tenemos acá. ¿Está? Esto se lo voy a dejar para después para que lo veamos, pero yo prefiero verlo con un ejemplo tangible, con número de algo que nosotros vemos en la cotidianeidad. ¿Está? Vamos con el ejercicio número 3 que dice, lo voy a sacar un ratito de presentación porque probablemente tenga que entrar acá, al gráfico. Entonces, me dice, la longitud de un lote de 2000 varillas de acero se distribuye en forma normal, ¿está? Con una media de 250 y un desvío estándar de 200 milímetros. Me dice calcular el número de varillas con medidas inferiores a 230 e inferiores a 260. ¿Estamos? Es decir, nosotros vamos a tener que calcular esa probabilidad que es la que vamos a tener debajo de la curva. ¿Está? Esperen que saco esto. Entonces, acá habría dos alternativas, como veníamos viendo anteriormente. Fíjense que yo podría aplicar la función densidad, o sea, integrar esto que tenemos acá, lo cual sería bastante tedioso, para lo cual yo podría tipificar la variable o estandarizarla, que estandarizarla es este z que teníamos acá, que veníamos hablando anteriormente, que lo voy a hacer con el valor de x que me da el ejercicio, vamos a arrancar por el inciso 2 en vez del 1, y fíjense que es igual a 260 menos mu, dijimos que es el promedio, es decir, 250, todo eso dividido 20. ¿Está? Eso me va a dar 0,5. Si mal no me estoy fijando. ¿Está?
Es decir, déjenme que recorte esto un toque. Ahí está. Entonces, fíjense que yo dije, mu, es decir, el promedio de esta distribución que estoy analizando, va a ser coincidente con el cero. En el caso que yo quiera tipificarlo. ¿Por qué? Porque si yo quiero tipificarlo, fíjense que voy a poner mi valor de x, que va a ser coincidente con mu, va a ser 250, o sea, 250 menos 250 va a ser dividido 20, va a ser igual a 0. Por eso mu es coincidente con 0. A la derecha voy a tener 1 más un desvío estándar y a la izquierda voy a tener 1 menos un desvío estándar. ¿Está? Que va a ser coincidente con el 1 y el menos 1. ¿Se entiende? Ahora la pregunta del millón que yo les hago, recordando las unidades pasadas, entre más o menos un desvío estándar, ¿cuánto teníamos bajo la curva? ¿Se acuerdan o no? Ya habíamos dado 3 casos. ¿Nadie se acuerda? Nosotros habíamos dicho en algún momento, lo voy a traer acá, déjenme que lo busque. Creo que era una media de dispersión. Acá. Y vamos a cambiar un segundo esto. Y vamos para esto que tenemos acá. Fíjense, esto habíamos visto cuando arrancamos la materia y nos hablaba de la regla empírica de la desviación estándar. ¿Está? Que nos decía que era una regla que era práctica para expresar el porcentaje aproximado de datos que están dentro de un número dado de desviación estándar, perdón, desde la media aritmética. ¿Está? Entonces nosotros decimos que cuando teníamos mu más menos un desvío estándar, nosotros teníamos el 68% de las observaciones. Si teníamos dos desvíos estándar, era el 95, y si teníamos tres desvíos estándar, era el 99. ¿Está? Esta era la regla empírica que habíamos visto en su momento, y si lo traspolamos o lo traemos a lo que estamos viendo ahora, entre menos 1 y 1 estaría el 68% del valor de los datos. ¿Está? Entonces, si entre 1 y menos 1, pero en este caso me está diciendo calcular el número de varillas con medidas inferiores a 260. Inferiores a 260 va a ser por acá. ¿Está? Va a ser La mitad de 0 y 1. entre 0 y 1. Perfecto. Es decir, va a ser este 0,5. O sea, z va a ser igual a 0,5. ¿Está? Pero la Y particularidad, todo de la izquierda, ¿no? y toda la izquierda, como usted dijo. Porque fíjense que la función densidad, en este caso, va desde un valor de z menor o igual a x, a un valor que yo le dé. En este caso le doy 0,5, o sea, yo tipificando la variable, claramente, voy a hacer que sea z menor o igual a 0,5. ¿Se entiende? Yo podría aplicar esta integral, o la otra alternativa que yo tendría es, como dijo el compañero, calcular desde acá hacia la izquierda toda esa área. Es decir, den un segundito, toda esta área, ¿tá? Que rayamos acá,
toda esta área sería la probabilidad de encontrar varillas menores, inferiores a 260. ¿Se entiende? Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo hago yo para sacar este valor de la tabla? Fíjense, voy a buscar la tabla, denme un segundito. Fíjense, yo creo que ahí deberían estar viendo la tabla de la distribución normal. ¿Cuál es lo bueno de todo esto? Que la tabla de la distribución normal es una sola y es esta que tenemos acá. Y fíjense, en este caso, me decía que yo iba a calcular la probabilidad bajo la curva que está desde un z, que es igual a 0,5, hacia menos infinito. Fíjense que acá, o sea, tanto la tabla como de Fujilando como la de Alejandro son iguales para z. Fíjense que, como dice acá, da la probabilidad desde un valor de z hacia la izquierda, es decir, hacia menos infinito, y como dice acá, es la probabilidad acumulada. ¿Está? Entonces, para el caso que yo esté trabajando con mi z igual a 0,5, fíjense que directamente yo voy a leer este valor que tengo acá, y esa va a ser el área acumulada desde un valor de z igual a 0,5 hasta menos infinito. ¿Se entendió? Es decir, toda esta área sombreada desde este z que yo dije que era igual a 0,5. Denme un segundito que cambiamos al PowerPoint. Fíjense, esperen, estoy buscando el resultado del otro. Este era de 230, bueno, este es el inverso. Este ya lo vamos a ver en breve. Entonces, de 260 hasta, perdón, los inferiores a 260, como dijimos, era 0,5, entonces la probabilidad abajo de la curva va a ser igual a 69,15. Si me dice calcular el número de varillas con medidas inferior a 260, lo único que voy a tener que hacer es multiplicar 2000 varillas por el 0,69, creo que era 15, y ese va a ser el valor de varillas que van a tener diámetros inferiores a 260 milímetros, que me da algo así, 0,6915, que me da 1383 varillas. ¿Se entendió? Porque ahora vamos a pasar a la parte negativa. ¿Está claro? ¿Está acá más o menos? En la tabla, ahí vamos a ver. Fíjate que en este caso a nosotros nos dio 0,50 redondo. ¿Está? Pero imagínate si te hubiera dado 0,55. Vos entras con este valor de z, es decir, el 0,5, lo que te va a faltar es el 5 del 0,55.
¿Está? Lo vas a cruzar con este que tenés acá y vas a encontrar este 0,7088. ¿Se entendió? ¿Cómo es el cruce para calcular determinado valor de z? Lo que tenemos que ver es que vamos a tener dos decimales. ¿Se entiende? Hacemos eso en el caso que sea, en vez de 0,5, 0,55, por ejemplo. Es Tal lo que acabo de cual. decir. Sí, o sea, para que me fui. Venís acá, tomas el 0,5, avanzas sobre la fila esa hasta cruzar la columna que tiene acá arriba el 0,05. Y ahí encontraríamos el 0,7088. ¿Se entiende? Cualquier valor de z está en la tabla. Fíjense que z va hasta 3 y podríamos buscar hasta 3,09. ¿Está? Vamos a ver ahora otra particularidad o algo que hay que tener en cuenta, que esto es ir avanzando o haciendo ejercicio en relación a esto. Fíjense que, ¿qué me puede pasar? Voy a sacar todo esto que tenemos acá. En este caso me piden los z inferiores a 230. ¿Está? Si nosotros dijimos que mu, ¿cuánto era? 250. ¿Estamos de acuerdo? Es decir que mi 230 se va a encontrar a la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo tipifique esa variable, o cuando la estandarice, probablemente mi z va a ser negativa. ¿Estamos de acuerdo con esto? Claro, estaba a la izquierda de 0. Claro, está a la izquierda de 0. Fíjense que en este caso, si yo hago 230 menos 250 dividido 20, me va a dar menos 1. ¿Se entiende? Yo tendría que calcular, esperen que, esta área, toda esta área que está acá, esperen que clavo un rojo para que se entienda. Ahí lo ponemos en rojo, es esta área que tenemos desde menos 1 hasta menos infinito. ¿Está claro con esto? Entonces, ¿yo podría entrar con un z negativo a la tabla? No, porque los valores de z que tenemos son exclusivamente todos positivos. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. ¿Se entiende? Yo tendré que ir desde menos 1 hasta menos infinito. ¿Cuál es la particularidad o el inconveniente que nosotros tenemos acá? Es que mi z es negativo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué podría hacer yo? Yo podría invertir el gráfico, o sea, podría invertir. Es como que diera vuelta la pantalla o el pizarrón, si lo estuvieron viendo el pizarrón, y yo agarraría, esperen que lo voy a agrupar, a ver si me deja hacer lo que quiero hacer todo junto. Me dejaría darlo vuelta de esta manera. ¿Está? Es decir, pasar esa área para el otro lado. ¿Estamos? Entonces, si yo hago 1 menos f de 1, porque si bien yo lo di vuelta, pero lo doy vuelta en el sentido de que acá me quede el 1, ¿se entiende? Si hago 1 menos f de 1, voy a encontrar esta área que es espejo
de esta área. ¿Está? Entonces por eso voy a tener que hacer 1 menos 0,8413, que me va a dar 0,1587. ¿Está? Ya lo vamos a repetir porque es difícil explicarlo de esta manera acá. Lo que sí vamos a buscar ahora es el f de 1. Si vamos a la tabla, y ya vamos a cambiar el valor para encontrar un valor distinto. Fíjense que el f de 1, como lo vemos ahí, supongo que están viendo la tabla de Alejandro, va a ser igual a 0,8413. ¿Está? Entonces, volvemos un segundo sobre esto, sobre el gráfico. Lo que nosotros tenemos que hacer es que ustedes piensen que esta es una campana de Gauss que es simétrica. ¿Está? Es decir, que esta área que yo tengo acá va a ser igual que esta área que tengo acá. ¿Está? O sea, no miren un ratito el dibujo, o sea, porque no está del todo simétrico, pero conceptualmente se entiende que es una campana que es totalmente simétrica, ¿se entiende? De un lado y del otro. Entonces, yo lo que estaría necesitando es esta área que tengo acá, fíjense, que va a ser igual a esta área que tengo de este lado. ¿Se entiende? Es decir, que si yo, para poder calcular esta área, yo hago 1 menos el f de 1, porque este f de 1 va a ser no esta área, sino que va a ser todo lo otro hacia la izquierda. ¿Se entiende? Nos va a quedar este 0,1587. ¿Se entiende ahí más o menos? Y eso sería con cualquier valor, profe, ¿no? Si te ¿Cómo? da un negativo, tomás el positivo. Sí, Sí. sería con cualquier valor o con uno. No, con cualquier valor de z que te dé negativo. ¿Cuál es la Ah, bien. particularidad que nosotros tenemos, o sea, o lo que tenemos que tener en cuenta para ver si el resultado nos dio bien? Fíjense, ustedes tienen que pensar, recuerden que estamos hablando de que esta es una curva que es totalmente simétrica. Desde mu hasta más infinito, qué cantidad qué probabilidad tendría bajo la curva? Si yo agarro la campana y la parto al medio. Sin miedo, gente, que el momento, como dijimos hasta ahora, el momento de pifera es ahora. Si toda la probabilidad es 1 o el 100%, y la campana es perfectamente simétrica, ¿cuánto me quedaría a la derecha y cuánto me quedaría a la izquierda? 50%. Perfecto. Entonces, yo tendría 50, déjenme que le ponga acá, 50% de un lado y voy a tener 50% del otro. ¿Está claro? Es decir, desde mu hasta desde, a ver, que lo pongo acá, ahí está. No sé si ven mi cursor ahí, pero desde mu o desde cero que dijimos que cuando lo tipificamos, perdón, eran coincidentes, hasta infinito voy a tener el 50% de los valores. Y si hago desde mu hasta menos infinito, va a estar el otro 50% de los valores. ¿Está? Entonces, si yo en este caso quisiera calcular los valores menores o iguales, quisiera calcular la probabilidad de z menor o igual o menor a menos 1, yo estaría calculando esta área que tendríamos acá. ¿Está? Pero como dijimos, nosotros no vamos a poder entrar a la tabla con valores negativos, pero como la propiedad que tiene la campana Gauss es que un área es espejo de la otra, yo podría calcular esta área que tengo de este lado, al ser espejo. Entonces, si yo hago, en vez de poner menos 1, le pongo 1 y le resto desde ese Z1
hacia la izquierda, voy a poder encontrar la probabilidad de este pedacito que tengo acá. ¿Se entiende? Pero ese valor, ¿cómo yo me doy cuenta si tiene lógica? Si yo dije desde -1 hasta menos infinito, como premisa, o lo primero que tengo que tener en cuenta, es que ese valor va a ser de 50% para abajo, como mínimo. ¿Se entiende? Entonces eso me da la pauta que yo, este 0,1587% está bien. ¿Se entendió? Perfecto. Le voy a dar un ratito para que reñen ustedes ahora. Fíjense si yo quisiera los inferiores a 2,10. Lo voy a escribir acá y se lo dejo mostrando un ratito. Ahí se fue. Ahí. Ahí. Entonces, si yo me dice calcular la probabilidad de encontrar varillas inferiores con diámetros inferiores a 2,10. ¿Cuántas varillas tendrían? Calcular el número de varillas con medidas inferiores a 2,10. O sea, ¿cuál es la probabilidad de encontrar el número de varillas con medidas inferiores a 2,10? Le doy 10 minutitos, háganlo ustedes y vemos cuánto le da. A ver si cerramos el concepto de esto y ya pasamos a calcular segmentos o áreas entre intervalos, que es quizá un poquito la parte más complicada de todo esto. ¿Estamos? Estoy por acá, me pueden preguntar.
Sumémoslo entonces. 45,6 varillas. Veamos. Nosotros habíamos dicho 2,10. Para que no se me falta de completar. Si ponemos 2,10, ¿cuánto nos daría? Z. Nos daría menos 2. No sé si estoy en lo correcto, pero cualquier cosa me corrigen ustedes. ¿Estamos? Es decir, si es menos 2, vamos a insertar acá. Tac. Va a ser aproximadamente, insertamos el cuadro de texto. Menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, estaría por ahí. Es decir, que el área que yo necesitaría sería esta acá. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, yo a grosso modo podría decir, va a ser menor a 50, pero también va a ser un área pequeña, es decir, que va a ser una probabilidad chica. ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces, si yo voy a calcular esa área, lo que yo debería hacer en este caso, lo voy a poner con la nomenclatura que venimos trabajando arriba, que es menores o igual a 2,10. Esto lo vamos a borrar, a 2,10, ahí está, nos va a dar igual a menos 2. Voy a tener que calcular la función densidad de los menores a 2, que va a ser igual a 1 menos f de 2 acumulada, lo cual me llevaría a modificar este valor. Si yo lo voy a ver a la tabla, vamos a buscarlo en la tabla. Para 2, ¿cuánto es? ¿Cuánto les dio? 0,9772. Lo cual está perfecto. Entonces, si yo salgo de acá y voy de vuelta acá, es menos 0. Ahí está. Menos 0,9772, lo cual me da 0,03 y algo. A ver qué lo voy a hacer acá. 1 menos 0,0228. Perfecto. Entonces, si a eso yo lo multiplico por 2000 varillas, es decir, este 2,28%, como dijeron recién ustedes, voy a tener la probabilidad de encontrar varillas inferiores a 210 milímetros es de 2,28%. Y si eso yo lo llevo de las 2000 varillas que tenía, van a ser un total de 46 varillas que se van a encontrar por debajo de 2,10, 210 milímetros, perdón. ¿Está claro? Sencillo. Vamos ahora, ¿qué pasa si tenemos este caso? Si nos pidieras los superiores, buena pregunta, volvemos acá un segundito. Si me pidieran los superiores a 210, vos fíjate que sería todo el área desde menos 2 hacia la derecha. ¿Está? Es decir que sería una probabilidad grande. ¿Por qué? Porque sería desde 0 hasta más infinito, yo ahí tengo el 57%, el 57, perdón, el 50% de los valores. ¿Está claro? Y le voy a sumar
esta área que tengo acá, que a priori también es grande, porque fíjense lo que queda a la izquierda del menos 2, es un área bastante chica. ¿Se entiende? Es decir, que yo lo que tendría que hacer es darle vuelta la gráfica para que el área me aparezca de este lado. O sea, yo haría el f de 2. ¿Se entiende? Y ahí vería que me da 0,972, lo cual tiene lógica porque es toda esta gran área hasta ahí. ¿Se entiende? ¿Cómo invertirlo y poder calcularlo? Y ahora lo que vamos a ver, se me fue, acá. Fíjense, vamos a ver ahora un intervalo. ¿Está? Ahora lo que me está pidiendo, fíjense, dice la longitud de un lote variable, hablaron lo mismo, con una medida de 250 y un desvío estándar de 200, pero que las variables estén entre 230 y 250. ¿Está? No, perdón, es entre, porque ya que lo modifique. Pero vamos a hacerlo en los dos casos, 230 y 280, y fíjense que después me dice entre 200 y 230. ¿Está? ¿Cómo haría yo el 230 y 280? Es decir, nosotros sabíamos que era una distribución normal que tenía la particularidad de que el promedio era 250. Si nosotros de alguna forma lo tipificábamos, íbamos a encontrar que 0 y mu iban a ser coincidentes, es decir, el 250 va a estar ahí. ¿Está? Y me pide 230 y 280. ¿Está? Es decir, uno va a estar del lado izquierdo y el otro va a estar del lado derecho. ¿Estamos de acuerdo con esto? Voy a cambiar el 280, le voy a poner 290 para que no sea un número, o 295 para que no sea un número totalmente exacto. Y este va a estar por acá. Uno va a estar 230 y va a ser clavado menos 1. Y el otro va a ser 295, dijimos. ¿Está? Es decir, si nosotros aplicáramos esto que tenemos acá, déjenme que inserte un cuadro de texto. Es decir, esto que tenemos acá, que lo voy a llevar más sobre la izquierda, ahí estamos. Fíjense, dijimos, X, ¿quién es en este caso? 295. Menos 250 dividido 20. Esperen que en este caso lo tomo todo. Lo vamos a hacer así. 250 dividido 20. ¿Está? ¿Cuánto me da eso? Cinco, 20, 2,25. Salvo error u omisión. Perfecto. 2,25. Y este va a ser el z derecho. Y del mismo modo, lo voy a pegar acá. Y lo voy a traer. Voy a tener otro z de este lado, nada más que va a ser entre 230 menos 250 sobre 20. Esto nos da menos 1. ¿Estamos de acuerdo con esto? Es decir, que yo en Z voy a necesitar el área entre
menos 1 y 2,25. Es decir, voy a graficar acá, si este 1, por ejemplo, que el 2,25 esté aproximadamente por acá, voy a necesitar, como dijimos, toda esta área. ¿Estamos de acuerdo con esto? Y la pregunta es, ¿cómo calculo yo toda esa área? ¿A alguien se le ocurre? Hay una parte que es fácil y otra que es un poquitito más complicada, pero nada del otro mundo. Claro, la resta. Es decir, yo puedo hacer, esto lo voy a recortar acá para que me deje agregar abajo. Esto. Ah, bueno, ya que estamos, lo vamos a hacer acá. Pero, profe, se podría, tenemos 2,25 y 1, podría ser 25 menos 1, o los valores de la tabla sería. O sea, tenemos que entrar con los valores de la tabla. Si yo armara el intervalo, estaría bien así. Los z menores a 1, perdón, los z mayores a 1 y los z menores o igual a 2,25. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, yo podría hacer de este z, que lo voy a poner acá, denme un segundito. Este z que yo tengo acá, que va a ser 2,25. Este va a ser el primer z. Este va a estar acá a la derecha del 0. Es decir, va a ser esta probabilidad hasta menos infinito. ¿Estamos de acuerdo con esto? Si vamos a la tabla, ¿cuánto es? ¿Cuánto les da? A mí me da 0,9878. ¿Está bien o no? 98,78, sí. Perfecto. Entonces, yo lo que tendría que restarle es este pedacito, o sea, si... Esperen que le vamos a hacer también así. Es decir, yo necesito toda esa área. Yo lo que le tengo que restar es este pedacito que me queda acá. ¿Se entiende? Que es el que me está molestando, porque yo hice desde z, que es igual a 2,25, hasta menos infinito, hasta ahora. Lo que me quedaría es restarle esta porción que tengo acá, que lo que yo lo puedo hacer es, si yo sé que la gráfica es simétrica, ¿está? Y que si yo hiciera 1 menos F1, estaría restándole este pedacito que tengo acá. Pero este pedacito que tengo acá es exactamente igual a este que tengo acá. Entonces, esta función, esto me da la posibilidad de yo poder hacer 1 menos la probabilidad de F1. ¿Se entiende que la probabilidad de F1 a cuánto es igual? Claro que sería como sacábamos los valores para los negativos, ¿no? Tal Se, cual, se- se sigue manteniendo eso. tal cual. ¿Está? Entonces, de esa forma, da 0,1587. Perfecto. De esa forma, yo pude 0,9878 menos esa diferencia que uno de ustedes me dijo que daba 0,1587.
1587. Esto me da 0,8291. 0,8291. ¿Está? Entonces, fíjense que desde este z de 2,25 hasta el z, que es igual a menos 1, tengo el 82,91% o la probabilidad de que los valores se encuentren entre 2,30 y 2,95 es del 80,91%. ¿Estamos? Déjenme que copie acá para dar un poquito de claridad. Y le saqué esto. Porque el otro 7 que a mí me hacía falta era este que está acá. ¿Está? Entonces dijimos, entre z, que es igual a 2,25, y el z, que es igual a menos 1, ¿está? Yo tengo una probabilidad de que del 82,91%. Es decir, que tengo una probabilidad del 82,91% de encontrar varillas entre 230 y 295 milímetros. ¿Se entendió? ¿Alguna duda hasta acá o no? ¿O viene bien? Unos 50, perfecto. Entonces, ahora los voy a dejar, vamos a hacer la última, que me dice valores entre 220 y 240. ¿Cuánto es esa probabilidad? Calcúlenla y díganme. Es decir, a grosso modo, ¿cuánto debería ser la probabilidad? ¿Alguien se da cuenta? Mayor, menor, 50. ¿Qué opinan? Menor a 50, porque fíjense, si el 250 es mu, yo voy a tener entre 220 y 240, es decir, van a estar los dos valores a la izquierda, es decir,